Buenos días. Vamos a comenzar. Feliz Día de las Madres, todas las mamás. Las mamazas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Queremos pedirte que nos ayudes a poder prestar atención y seguir avanzando en la interpretación, en los pasos exegéticos, Señor, que podamos aplicar cada principio de la hermenéutica que hemos estado aprendiendo. Y ahora, Señor, ayúdanos en el estudio, en el uso de los comentarios, Señor, cómo utilizarlo de manera eficaz. Te pedimos que así lo podamos hacer para tu gloria, Señor, porque realmente queremos con precisión saber lo que tú has querido comunicar para poder aplicarlo correctamente, Señor, y que nuestra vida pueda traer honra y gloria a tu nombre. Te pedimos estas cosas, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el uso eficaz de los comentarios, cómo utilizar un comentario en forma apropiada. Quiero comenzar citando algo que dijo un autor. Dice: para muchos predicadores, la lectura y la repetición de los comentarios bíblicos se ha convertido en un sustituto de la exégesis y la predicación expositiva. En lugar de hacer una exégesis, muchas veces lo que se cae es en la repetición de lo que dijo un comentarista y no en la exégesis personal, ¿no? El enfoque ideal que tenemos que tener a la hora de estudiar las Escrituras es ir primero en forma personal, hacer una exégesis, extraer, sacar la interpretación original del autor y después ir a la parte de los comentarios. ¿Para qué? Para que podamos estar mucho más preparados a ese punto, ¿no? Si hay algo que va a traer exactitud, precisión y autoridad en nuestra interpretación, es hacer la exégesis por nosotros mismos y no acudir inmediatamente al comentario. Hay una mala costumbre muchas veces de ir al comentario en forma dependiente y por otro lado también el otro extremo, ¿no? Directamente no leer ni un comentario del pasaje. Listo, esto ya lo entendí y no leo ningún comentario. Los dos extremos son malos, ya que los comentaristas son fieles maestros de la palabra de Dios, que fueron entregados a la iglesia para articular las doctrinas, para que se pueda tener una comprensión más clara de la Biblia. Por esta razón, si nosotros ignoramos y rechazamos la bendición de estos maestros, nos estaríamos perdiendo elementos muy valiosos en la parte exegética, ¿no? Imagínense no aprovechar esta generación de hombres que estuvieron pensando en estos textos, que estuvieron comprometidos para enseñar a la iglesia. Con eso nos perderíamos mucho, ¿no? Mucho del contenido, de la relevancia, de la importancia. Pero tenemos que evitar todos los extremos. Tenemos que utilizar los comentarios de manera complementaria a nuestra exégesis, pero no ir al comentario desde un vacío. Ahora, nosotros dimos algunos pasos en cuanto a la exégesis. Hemos llegado a observar el pasaje. Qué importante que es la lectura, ¿no? El primer día, el lunes, y poder gastar tiempo en qué dice el autor, qué es lo que está diciendo el autor en ese párrafo. ¿Cómo lo está diciendo? Es otra pregunta, ¿no? ¿De qué forma lo usa? ¿Utiliza ilustraciones? ¿Cuál es el argumento? ¿En qué tono lo dice? ¿Lo dice en una forma cercana, tierna? ¿Lo dice con autoridad? ¿Lo dice en forma tajante, con imperativos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Había un problema puntual? ¿Algo en el contexto nos permite ver la razón de esto? ¿Pecados expuestos? Algunas cosas que tienen que ver con
evidentes, cosas evidentes, problemas evidentes que habían surgido, o estaba ahí connotativo los problemas. O sea, tenemos que ver el por qué lo está diciendo también, ¿no? Y esa parte es muy importante. Quizá no le hemos dado mucho valor al principio a la parte de la lectura, pero déjenme decirles que de ahí vamos a extraer la base para pararnos en todo el proceso exegético, la capacidad de observar, ¿no? Hemos visto también una clase dedicada a eso, a la observación. Cuanto más observamos, más aprendemos, más conocimiento vamos a adquirir del asunto. El segundo paso es el análisis gramatical. Bueno, en esto gastamos más tiempo porque estábamos un poquito más desarmados en cuanto a cómo funciona nuestro idioma. Y en el análisis gramatical comenzamos reconociendo todas las categorías de palabras, todos los tipos de palabras que hay en el discurso, y después señalando las ideas independientes. ¿Y cómo lo hacemos? Tachando todo lo que es subordinado. Eso lleva un tiempo, lleva un desafío también. El siguiente punto de ese paso sería escribir la idea independiente y después escribir cómo funcionan las ideas en desarrollo y cómo aportan al punto principal, ¿no? Después el tercer paso, ¿cuál es? El diagrama de bloques. El diagrama de bloques. Ahora ya está, ya tenemos toda la idea, la estructura, el pensamiento dominante, pero necesitamos un mapa para no perdernos, porque tachando y poniendo nos perderíamos fácilmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Un mapa, un visual que nos indique cómo se están relacionando cada una de las palabras. Y eso es el diagrama de bloques. Después tenemos también el cuarto paso, que es el estudio de las palabras. Y hemos tomado 2 clases para explicar cómo estudiar una palabra, la importancia que tiene la semántica dentro de la interpretación bíblica, lo arduo que es, lo complejo que es estudiar las palabras, y creo que pusimos bastante énfasis en eso. El quinto paso son referencias cruzadas, y eso lo íbamos a pasar por alto en esta etapa de nuestro estudio, pero el sexto paso sería la lectura de comentarios. Y acá, en este punto, estamos listos para agarrar un comentario bíblico y sacarle provecho. ¿Por qué? Porque todos los recursos, todas las herramientas que antes pudimos estar empleando para la tarea exegética, nos llevó a un punto en que ahora necesitamos los comentarios, pero no los necesitamos porque somos dependientes de ellos, sino que queremos complementar lo que estos nos dicen. Entonces hoy vamos a ver el uso eficaz de los comentarios. Y son 3 puntitos sencillos, ya vi que lo estuvieron anotando algunos. De todas formas, no es nada del otro mundo lo que voy a decir acá. Vamos a ayudarnos en un apunte que tengo acá. El primer punto tiene que ver con tropiezos que se deben evitar. Tropiezos que debemos evitar, ¿no? Yo se los digo por si no se ven. Para utilizar los comentarios de manera eficaz, como estudiantes de la Biblia debemos tener cuidado en evitar una serie de obstáculos. Algunas de dificultades que tenemos que evitar, o algunos escollos, algunos estorbos, en primer lugar sería leer comentarios demasiado pronto. Vamos a suponer que empieza yo les sugiero que presten atención más a lo que digo que a lo que está anotado ahí, que no se va a ir eso. Lo que les digo no está anotado. O sea, el primer tropiezo que debemos evitar es leer comentarios demasiado pronto. Por ejemplo, yo tengo el pasaje, le di una primera lectura y fui al comentario. Y vamos a suponer que era un comentario sano, un buen comentario. Y me dijo lo que finalmente yo iba a descubrir. Bueno, me ahorré un montón de tiempo, decís. Pero ahí se pierde algo, ¿no? Se pierde la apropiación del concepto. Porque ese comentario lo que te hizo fue darte una comida ya
masticada, ¿me entendés? Ya perdiste el sabor, perdiste todo lo que te dio el proceso. Durante ese proceso exegético donde vos reconociste las palabras, las ideas independientes, las cláusulas, viste cómo funciona todo, respondiste qué dice el autor, cómo lo está diciendo, por qué lo dice, hiciste un diagrama que represente el funcionamiento de las palabras, trabajaste sobre el campo semántico, miraste cada palabra, el significado que tenía dentro de su contexto, lo comparaste con el rango semántico de las palabras del uso del Nuevo Testamento, hiciste todo eso vos. ¿Sabés lo que se genera en tu mente? Una apropiación. Vos te estás apropiando del concepto. Ya es parte de tu inventario de conocimiento. Ya es parte tuyo. Y después vos vas al comentario y lo único que haces es afirmarlo o complementarlo o articularlo de mejor manera. Lo podés expresar mejor en el uso del comentario. Pero si vas al comentario de forma apresurada, lo que va a pasar es que todo eso que te dije antes lo perdiste. Por lo tanto, no van a pasar muchos días hasta que te olvides lo que el comentario decía. Y no va a ser parte de tu vida práctica. Y te vas a perder eso. Otra cosa más que genera el comentario, que genera utilizar los comentarios en forma apresurada, es la dependencia. Ya no vas a poder leer un pasaje de la palabra de Dios y estar seguro que es lo que dice si no vas a los comentarios. Porque te hiciste autodependiente de los comentarios. Ahora dependés de ellos porque no tenés ejercitada la capacidad y la habilidad para hacer una exégesis bíblica. Entonces es muy perjudicial usar los comentarios demasiado pronto. Otro error que tenemos que evitar es no utilizar los comentarios en ningún momento. Listo, ahora ya sé cómo funcionan las palabras, ya sé hacer estudios de palabras, ya tengo una habilidad para hacer una exégesis. ¿Para qué quiero el comentario? Bueno, lo que te estás perdiendo al no utilizar el comentario es muy valioso, porque te estás perdiendo la interpretación y el estudio exegético que hicieron otros hombres que Dios le dio a la iglesia para edificarla, para enseñarla. Y no solamente te estás perdiendo eso, sino, vos imaginate, generaciones de personas, años, siglos, tenemos 2000 años de historia de la iglesia. Y hubo en diferentes etapas muchos hombres que aportaron a la interpretación bíblica. Y al ignorar los comentarios o al evitarlos por completo, te perdés un tesoro muy grande, ¿no? Otro error, y de esto vamos a ampliar un poquito más, tiene que ver con leer muy pocos comentarios o leer demasiados comentarios. O sea, los dos extremos, ¿no? O lees muy poco o lees un montón. Tenés que leer lo suficiente para afirmar las ideas que estás entendiendo. Listo, esto ya lo entendí. Este concepto ya está. No gasto más tiempo en seguir buscando más, porque ya está comprendido. Y a su vez corres el riesgo de confundirte. Entonces necesitamos optimizar. Ahora vamos a ver bien en la parte de las pautas a seguir, vamos a retomar este punto. Pero quiero mencionártelos rápido al menos. Otro tropiezo tiene que ver con leer comentarios sin discernimiento. O sea, no tener un criterio de qué clase de comentario estoy analizando puede ser peligroso. Sobre todo si todavía no hemos forjado una habilidad natural para interpretar un pasaje. Cualquier comentario que leamos lo vamos a poner al mismo nivel, va a tener el mismo peso. Y eso tenemos que evitar. Tenemos que leer un comentario y tener discernimiento de qué clase de comentario estamos leyendo. Tenemos que entender que el comentarista, o estar seguros de que más o menos siga la misma línea de lo que nosotros conocemos como exégesis. ¿Qué era exégesis? ¿Recuerdan? Sí tiene que ver con estudiar profundamente.
Exacto. Recuerden algo, hay una clase, les animo a que la escuchen porque les va a afirmar, que habla acerca de la hermenéutica y la exégesis. No sé si es la clase 6 o 7, por ahí. Escúchenla de vuelta, esa creo que dura 15 minutos, no dura mucho, es un récord eso. Pero ahí se explica lo que es la exégesis y la hermenéutica. La hermenéutica son los principios, el conjunto de principios, o sea, las leyes que van a regir la tarea de interpretar. ¿En qué nos vamos a basar? ¿Cuál va a ser la norma? ¿Cuál va a ser, por decir así, la ley en las cuales nosotros decimos hay que interpretar de esta manera? Eso es la hermenéutica. Y la exégesis es la tarea misma. No es el reglamento, es la acción de interpretar. ¿Sí? Es como el verbo, la exégesis. ¿Y qué significa exégesis? Exégesis, sacar. ¿Qué sacamos? Sacamos el significado original. Sacamos lo que el autor quería comunicar a los destinatarios originales. ¿Recuerdan el enemigo de la exégesis? ¿Cuál es? Eisegesis. Eisegesis es poner. Nosotros lo que estamos haciendo es una transición muy grande en ir a un pasaje y decir, esto es lo que este pasaje significa para mí. Para mí, o sea, para vos no, tenés que saber lo que significó para el autor original y la audiencia original. Eso es exégesis. Si yo vengo y traigo un pensamiento ajeno al pasaje, lo que estoy haciendo es poniendo, colocando, eisegesis, y debemos evitar eso. Entonces, hay comentarios que lo que hacen es eisegesis, ponen en el pasaje un pensamiento extraño al autor original. Y eso tenemos que tener discernimiento para saber si ese comentario es exegético o es eisegético. No te lo van a decir. Todos van a decir que hacen una exégesis, si les preguntas. Quizá no tienen las herramientas que se tienen que tener, o quizá parten de conceptos equivocados en cuanto a la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, o malas definiciones de lo que es la inspiración, porque nosotros basamos todo nuestro sistema de interpretación en lo que entendemos por inspiración. Por eso gastamos tanto tiempo ahí, ¿no? En lo que es entender correctamente la doctrina de la inspiración, porque ahora estamos obligados a interpretar de esta manera. Ya no hay otro camino, no hay otra forma de poder comprender. Entonces, bueno, eso es un paréntesis que les quería hacer, pero escuchen la clase, escuchen esa clase para tener un poquito más de claridad. Otro tropiezo que tenemos que evitar es leer comentarios con aceptación ciega. Bueno, porque lo dice este autor, listo, ya está, es palabra santa. No, pero fíjate que este comentarista dice esto. Y en mi vida he escuchado mucho acerca de esto, en diferentes etapas, ¿no? Que lo dice fulano, lo dice mengano, pero ¿qué dice? Dice esto. La mayoría de las personas que sostienen la autoridad de un autor porque solamente por el nombre, no saben los argumentos de por qué lo está diciendo. Solamente saben que dice esto, pero no saben cuáles son sus argumentos. Y nosotros no podemos tomar un comentario en forma ciega solamente por el renombre o por la popularidad del autor. Tenemos que ver cuáles son los argumentos y poder pesar esos argumentos. ¿Son valiosos esos argumentos? ¿El autor me está llevando a ver el texto y verlo por mí mismo a esto que él me está diciendo? ¿O simplemente lo está diciendo en forma categórica y hay que aceptarlo porque él lo dice? Seguramente el autor hizo algún argumento y nosotros tenemos que ver cuáles son esos argumentos y si pesan realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la confianza nuestra a la hora de interpretar tiene que venir del texto mismo. No puede venir de un apellido, sino de la misma palabra, ¿no? Otro error que tenemos que evitar es leer comentarios con un espíritu imposible de enseñar. Listo, voy a leer los comentarios y ahora yo ya hice la observación, ya hice el análisis gramatical, ya hice el diagrama
de bloques, ya entiendo cómo funcionan las ideas, estudié cada palabra en detalle, en profundidad. Ahora me voy a sentar a leer el comentario y lo voy a criticar porque yo ya entiendo todo esto. No, tenemos que despojarnos de ese espíritu. O sea, tenemos que ir con humildad, ¿no? Ir con humildad y ver en qué voy a ser corregido, en qué puedo decir, bueno, acá no estaría totalmente de acuerdo, entiendo el argumento que dice el autor, pero creo que esto es más fuerte, pero con humildad, ¿no? Con un espíritu de decir, bueno, voy a aprender. Otro error que tenemos que evitar es ir a los comentarios sin un propósito claro en la mente. Sin un propósito claro. Ya vamos a ver un poquito más en cuanto a esto, ¿no? Pero tenemos que saber que esto es como una cita, ¿no? Vamos a tener como una entrevista ahora, con diferentes personas de diferentes épocas. Y necesitamos preparar esas entrevistas. Mira, si hay algo que a mí me gusta, ¿no? Es cuando me voy a juntar con alguien, es formular algunas preguntas que a veces las tengo en mi mente o a veces incluso la escribo y la voy leyendo en el momento. ¿Por qué? Porque quiero sacarle mayor provecho a esa entrevista. Porque a veces te juntás con una persona que decís, bueno, este hombre me puede aportar mucho entendimiento en cuanto, no sé, el área del matrimonio. La última vez que hice algo así fue, y nos juntamos con un matrimonio y llevé 11 preguntas puntuales, después surgieron otras más, pero tuve 11 escritas y pude sacar, tuvimos 2 horas y algo, 3 horas, y le pude sacar mucho provecho a la conversación. Muchas veces hago eso, ¿no? Bueno, con los comentarios tenés que hacer lo mismo. No podés ir al comentario desde cero. ¿Cuál es el propósito de sentarme a leer este comentario? A ver qué puedo aprender. No. Tenés que formular, tenés que preparar ese tiempo. No podés ir de cero, porque si no, no le vas a sacar provecho. Si no tenés un propósito, una razón por la cual estás yendo a tal y cual comentario. Creo que eso nos toma muchas veces desprevenidos, ¿no? A la hora de agarrar un comentario, porque quizás no vamos preparados, pero hay que ir de esa manera. Hago un paréntesis, les comento lo que esto significa para mí, ¿no? Yo veo los comentarios, la otra vez le decía a Rebe, como mis amigos, son mis amigos, son en un momento del estudio, cuando estoy estudiando un pasaje, los invito al escritorio a sentarse conmigo y a poder tomar unos mates y hablar. Son mis amigos, pero a su vez son mis maestros. Y la verdad que los respeto muchísimo. Pero ahí tenemos conversaciones, ¿no? O sea, estoy por ahí un poco chiflado. pero yo me imagino todo. Yo me imagino que estoy con ellos sentados, que estamos hablando, que estamos discutiendo acerca de los temas, intercambiando ideas. Muchas veces me están corrigiendo en cosas que no, estaba totalmente equivocado, y hay otras veces que me opongo y no puedo aceptar este argumento, me parece muy débil, y estamos ahí, hay tensión en esa charla, ¿no? Es como si hablas con alguien, de verdad. Yo lo tomo así, pero trato de sacarle provecho, trato de hacerle preguntas puntuales. A este le voy a preguntar esto, al otro le voy a preguntar lo otro. No le voy a preguntar lo mismo a todo, para que no me sirve de nada. Veo cuál es la mayor fortaleza de este. Bueno, voy a tratar de aprender. Pero es un tiempo especial, un tiempo que la verdad que hay puntos en el proceso los cuales son como que tenés más gusto. A mí me gusta mucho en lo personal la parte de la sintaxis, las ideas independientes, el diagrama de bloque, el diagrama de líneas en griego. Eso me re gusta, lo disfruto mucho. La parte que más me cuesta son el estudio de las palabras. Estoy creciendo, estoy tratando de dar pasos en eso. Pero es una parte que la hago y la sufro un montón. Me lleva mucho tiempo. Pero cuando llego al estudio de los comentarios, y yo digo, como que me viene a visitar alguien más o menos. O sea, es un tiempo de deleite, de mucho gozo. Porque aprendés mucho, ¿no? Cuando lo utilizás al comentario en forma estratégica, le podés sacar mucha validez, mucho provecho, ¿no?
y son maestros fieles de la palabra, que muchos ya están muertos, otros viven, pero son fieles, han sido fieles, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver las pautas a seguir. Las pautas a seguir para poder maximizar el uso de los comentarios en el proceso, ¿no? Primero, número 1, elija con cuidado. Elija con cuidado. Necesitamos elegir sabiamente los comentarios. Necesitamos ver cuáles son las fortalezas y las debilidades, los diferentes puntos de énfasis. Hay comentarios que son muy precisos a la hora de delinear lo que sería el flujo de pensamiento. Estoy hablando de contexto literario. Cómo se relacionan todos los pasajes entre sí a la luz del propósito general del libro. Cómo trabajan todos los conceptos de una carta para desarrollar la idea y la intención general del autor. Y hay comentarios que hacen muy bien esa tarea. Otros se enfocan en detalles que tienen que ver con el contexto histórico. Otros hablan muchísimo acerca de la cultura. Quizá no hacen un trabajo exegético del texto tan preciso, pero son muy valiosos porque aportan muchos datos culturales, mucho en cuanto a la costumbre de la época, mucho en cuanto a cómo estaban organizados políticamente, socialmente, cómo vivían las personas, las familias comunes, y son valiosos por ese lado, ¿no? Entonces tenemos que discernir y decir, bueno, yo necesito en este punto afirmarme sobre el contexto cultural, ¿no? Y haces un hincapié ahí. Y tenés que discernir cuál. Otros comentarios, los vas a ver, no te dicen quizá nada acerca de la cultura y no hablan mucho del flujo de pensamiento, pero se dedican a las palabras. Van a enfatizar mucho en lo que significa una palabra, en el estudio semántico. O quizá otros en las categorías, qué clase de palabras son y cómo están funcionando las palabras, la sintaxis, ¿no? Entonces, tenemos que saber elegir y saber ver todo esto a la hora de mirar un comentario, ¿no? Número 2, venga con preguntas. Hay que prepararse, repito esta parte, ¿no? Hay que prepararse de forma eficaz. Tenemos que tener una compilación de preguntas ya formuladas sobre el significado del texto. Y tenemos que ir a los comentarios en busca de esas respuestas, de ver lo que no se pudo solucionar en la tarea exegética personal. Quiero ver cómo este comentarista lo va a tratar para darme claridad en esto, ¿no? Quizá pueden ser preguntas que podrían estar dirigidas en 3 direcciones. El flujo de pensamiento. ¿Cómo este pasaje se está relacionando con el anterior? La verdad que entiendo todo lo que dice, pero no logro ver el puente entre este pasaje y el anterior. No sé cómo se está conectando esto. Entonces ahí tenés una pregunta y vas a un comentarista que enfatiza mucho en el flujo de pensamiento y te lo muestra. Ah, mirá, este pasaje se relaciona de esta manera, ¿no? Por ejemplo, vos tenés el pasaje que habla de la escritura que es inspirada por Dios, ¿no? ¿Cómo se relaciona ese pasaje con el anterior, con lo que había tratado anteriormente Pablo? Que van a venir tiempos peligrosos. ¿Y cómo se relaciona con el otro pasaje, con el que sigue? Predica la palabra. ¿Cómo hago el puente entre esos 3 pasajes? Bueno, como van a venir tiempos peligrosos, te puede decir un comentarista, el creyente y la iglesia tiene que afirmarse en lo más seguro, en la palabra autoritativa, inspirada por Dios. Tiene que aferrarse en eso. Y como se tiene que aferrar en eso, finalmente va a tener que predicar la palabra. Esa es la tarea por excelencia, la tarea que va a estar
impactando en todos los ministerios de la iglesia. Y ahí solucionaste un problema, una pregunta específica que tenías en cómo va el flujo de pensamiento. Acá estoy trabado. ¿Por qué pusieron una genealogía en medio de todas estas historias? O los que están estudiando Génesis, ¿por qué está Génesis 38 como te corta la historia de la narrativa? ¿Qué tiene que ver esta historia con la vida de José? ¿Por qué lo pone Moisés ahí? Bueno, se acordó justo y lo puso. No. Moisés tiene un flujo de pensamiento y él va por un argumento progresivo y todo tiene que ver con todo. No lo pone porque sí, sino que hay una razón por la cual lo está haciendo. Pero quizá ya tengas eso claro y necesitas más bien el significado, entender el significado exegético de una construcción gramatical, de un grupo de palabras. No entiendo cómo está funcionando esto. Y a lo mejor ese comentarista era bueno en esa parte, ¿no? Y enfatizaba mucho el aspecto gramatical o la relevancia del trasfondo histórico, cultural. Yo utilizo mucho los comentarios en ese sentido, en que me aporten contexto, porque entiendo que es un área débil, ¿no? en mi entendimiento. Entonces busco muchas veces eso, ¿no? Que me diga, que me aporte datos históricos, cómo vivían las personas. Y lo otro, obviamente, también a veces tengo que formular preguntas porque no las entiendo. Pero tenemos que ir con preguntas al comentario, no ir hacia la deriva. Leer con eficacia. Esa es otra pauta a seguir. Claro, vos no tenés que leer todo lo que dice el comentario y todos los comentarios de la misma manera. Vamos a suponer, empezaste leyendo este comentario y ya respondiste una pregunta y tenés otra que no respondió. Y tenés que desarrollar una habilidad para mirar, para ojear las páginas e ir directamente a la pregunta que querés que sea respondida. No tenés que leer todo el comentario de todos los versículos cuyas respuestas ya quedó completa. Es ir a buscar lo que necesitas. Necesito saber qué es la respuesta de esta pregunta. Y voy directamente a la respuesta, si es que la tiene. Y así vas a poder aprovechar el tiempo y te va a rendir mucho en la parte del estudio de los comentarios. Porque imagínate leer todo lo que todos dicen acerca de todo. Es muchísimo. No te va a dar el tiempo. Y aparte es innecesario. Y sería demasiado hacerlo de esa manera. Entonces quizá podés hacer, te doy un consejo, ¿no? Yo los libros los marco, los escribo, los resalto, le hago cuadritos. Por eso me gusta el formato del papel, ¿no? Porque lo podés manipular como vos quieras. En digital también se puede hacer. Pero tener una regla, un lápiz, un marcador, una virome, lo que quieras, marcá los libros, no es pecado. No es pecado, porque aparte después cuando decís, lees un autor que está diciendo algo que te resulta extraño y decís, che, ¿qué decía el otro autor? Vas al capítulo y ya lo tenés marcado ahí. Y ya es práctico, es rápido. Hay que utilizar las herramientas de esa manera. No, por más que lo quieras cuidar al libro, el libro se va a poner viejo o te vas a morir y se va a quedar acá en la tierra. Marcá el libro, escribilo. No estás siendo irreverente. No es palabra, no es un manuscrito original, ya no existen más. O sea, eso no lo tenemos. Entonces, tenés que ser práctico en el uso de los comentarios para poder aprovechar bien el tiempo, ¿no? Si no quieren marcar el libro y tenés, no sé, un cuadernito, una libretita y transcribir lo más importante, también vas a perder más tiempo nada más. Pero esa está buena también, no es una mala idea. Solo que te lleva más tiempo y lo que querés es aprovechar el tiempo. Cuarta pauta a seguir, lee con humildad. De esto ya hablamos, ¿no? Lee con humildad
En este punto quiero enfatizar otra cosa, además de lo que ya dijimos, es que no sé si te pasó estar descubriendo algo que nadie antes vio. No, esperemos que no. Esperemos que lo que vos hayas, tu conclusión, esté de acuerdo con al menos un comentarista. Porque si lo que vos estás interpretando en un texto bíblico es tan diferente que vos mismo te sorprendés, sorprendería a quien te escuche, sorprendería a los otros comentaristas, incluso sorprendería al escritor bíblico abandonar ese pensamiento, esa interpretación. Porque si sos el único que piensa de este pasaje cierta cuestión, entonces vos estás equivocado. O sea, nadie puede tener una interpretación exclusiva. Vos tenés que pensar que hay personas mejor preparadas que nosotros, que manejan los textos originales con más precisión, que saben muchísimo más de contexto, que tienen más años de iglesia, que de su vida la han dedicado a esto. Y ellos dijeron tal cosa. No son palabras santas, no son infalibles. Pero muchos están diciendo lo mismo y vos venís con algo nuevo. Con las herramientas que tenés, decís, no, yo tengo razón y todos están equivocados. Es seguro que necesites abandonar esa interpretación porque te estás desviando. Y para eso también nos sirven los comentarios. Mira, si nosotros no tenemos herramientas exegéticas sanas y no nos desviamos hasta ahora de la fe, de la sana doctrina, ha sido porque los comentaristas que leíamos sí tenían las herramientas y no permitieron que caigamos en una herejía. O sea, son los que nos ayudaron, los que nos mantuvieron en el camino, ¿no? Por eso tenemos que valorar, tenemos que ir a un comentarista con humildad, no con descubrí algo. No descubriste nada, o sea, lo dijo alguien antes y si lo está diciendo vos solo, falso. No puede ser, no puede ser. Quizá tenés un solo comentario y lo que dijiste no lo dijo el comentarista ese. Y no lo abandones porque quizá hay otro que sí lo dijo, solamente que no te enteraste. Para eso podemos interactuar, podemos hablar, llegué a esta interpretación. La iglesia te puede ayudar en eso también. Otra cosa, hay que leer con discernimiento. Muchas personas tratan a su comentario favorito como la clave de la respuesta de toda la interpretación. O sea, este autor o este comentario es la clave. Listo. Lo que me diga lo voy a aceptar. Tenemos que reconocer algo. Sí son personas preparadas, sí son personas que han hecho un esfuerzo que quizá muchos de nosotros no lleguemos a hacer, pero son tan falibles e imperfectos como ellos mismos. Todos están condicionados, en mayor o menor medida, por el pecado. Todo ser humano. Entonces, no son la palabra final, no son una autoridad que no se puede contradecir. No tenemos que atribuirle una autoridad divina que el comentario no tiene. Tenemos que buscar cuáles son las razones por las cuales este comentarista está sosteniendo esta idea, cuáles son sus argumentos. Y tenemos que prestar mucha atención a algo, ¿no? Que el argumento del comentarista esté basado en una idea exegética, en una idea textual, que las palabras mismas del texto estén diciendo lo que él está diciendo. Porque muchos comentaristas lo que hacen es traer especulaciones infundadas sobre el trasfondo histórico para dar un significado a un pasaje. Y te van a decir, si vos lees el texto así nomás, no lo vas a poder comprender. Tenés que tener en cuenta que este pasaje está condicionado por el contexto. Y si vos entendés el contexto, ahora vas a entender el texto. Ahora, el contexto es muy importante, porque nos va a dar claridad, nos va a dar precisión.
pero el contexto no puede importar al texto un significado. No lo puede hacer. No puede hacer. Las palabras son las que van a comunicar el significado. ¿Sí? El contexto es muy importante, pero el contexto que está fundamentado, el contexto que se puede comprobar, no un contexto que estoy suponiendo que esto es así. Porque hay doctrinas claves sobre la salvación, sobre la soteriología, que justamente abusan del contexto, pero un contexto infundado, para aportar algo extraño al texto, ¿no? Podríamos dar algunos ejemplos, pero no sé si viene tanto al caso. Si quieren después les comento. Pero es tremendo. Vos decís, si esto es así, tiene razón el comentarista. Pero ¿cómo sabe que es así? No, porque lo dice. Entonces la autoridad es el historiador y la especulación de ese historiador. Y la autoridad está en la misma escritura. Bueno, otro punto, otra pauta es leer con propósito. Ya te hablé de esto, ¿no? Tenés que confirmar la interpretación del texto que estás estudiando, o tenés que corregir tu propia interpretación, o podés aclarar un poquito más el texto, o complementar tu interpretación del texto. Algo que tengo escrito acá dice: el exégeta también debe usar comentarios bíblicos para luchar con preguntas exegéticas que aún están sin respuestas y problemas de interpretación que aún no se han resuelto. Entonces, bueno, hasta ahí las pautas. Vamos al último punto, que tiene que ver con las características de un buen comentario exegético. ¿Cómo puedo reconocer un buen comentario? Hay comentaristas que vas a ver que enseguida apelan a la ilustración, y a lo mejor muchos predicadores lo que toman son las ilustraciones de esos comentaristas, ¿no? No es que haya algo malo en la ilustración, hay que saber cómo, para qué y en qué momento usarla, para que eso no desvíe la atención del texto. Pero ese no es nuestro objetivo. El objetivo no es que nos entretenga el comentario. No es que queremos un comentario que cuente experiencias para poder entender el texto. Eso no nos interesa. Eso nos puede entretener, pero eso no nos va a edificar. Nos va a edificar que el comentarista saque a luz la intención del autor, ¿no? Por esa razón nosotros necesitamos tener comentarios exegéticos que hagan el mismo proceso que estamos haciendo nosotros. Y vos decís, bueno, pero todos lo hacen. No, error. La mayoría del mundo evangélico no interpreta la Biblia de esta manera. La mayoría no tiene la definición que nosotros creemos que la misma Escritura, por implicación, nos da. La mayoría no utiliza el método literal, histórico y gramatical. Te diría que menos del 10% lo hace. Por eso es que cuando vas a una librería cristiana, la mayoría de la literatura que se vende ahí no tiene estos principios hermenéuticos ni exegéticos. Son los menos. Y como son los menos, son los más caros también. Porque no tienen tanta capacidad de marketing, no tienen sponsor, todo lo tenés que pagar vos. Entonces, tenemos que seleccionar comentarios que sean exegéticos, de esa tinte, ¿no? O comentarios que nos lleven por el flujo de pensamiento, no que se desvíen. Que digan, bueno, vamos a hablar de Santiago y lo vamos a adaptar a la actualidad de hoy y todos los temas de hoy. No. Tiene que ser el flujo de pensamiento del autor original. Se tiene que expresar de esa manera. Un comentario es bueno. ¿Sabes cuándo entendés que un comentario es bueno? Una clave para eso. Cuando el comentario te lleva a volver al pasaje. Cuando vos estás leyendo un comentario y tenés que decir,
che, pero pará, voy a verlo porque me perdí o porque necesito corroborar esto, es un buen comentario. Te está llevando al texto, te está llevando al pasaje. ¿Por qué? Porque el comentarista tiene la intención de hacerte ver lo que él está viendo a través de los textos bíblicos. Él te quiere mostrar los argumentos escriturales, lo que realmente dice el autor. Y un comentario exegético sano te va a conducir siempre a la Biblia, siempre a la palabra de Dios, porque eso va a ser la autoridad. Podríamos resumir este punto de la siguiente manera. Un buen comentario va a tener claridad, va a ser exacto, exactitud y precisión. Algunos consejos más en cuanto a esto. Algo que no debemos dejar que pase es elevar el comentario por sobre nuestro propio entendimiento. No es que sea más valioso, pero si vos no estás convencido de los argumentos, vos tenés que rendir cuenta por lo que vos creés, no por lo que otro cree. Vas a rendir cuenta a Dios, que sea por lo que vos creés. No tenés que elevar, porque lo dijo fulano, decir, pero yo digo esto y él dice esto, ¿y cuál es el mayor peso del argumento? Bueno, yo entiendo que tanto uno como el otro, hay una sola interpretación, listo, me inclino por lo que estoy pensando. No te enamores demasiado del autor, de los autores bíblicos. A menudo en el estudio vamos a encontrar comentaristas que van a pensar bastante parecido a lo que nosotros pensamos. Sin embargo, no te cases con el comentarista, porque puede errar y no va a estar preparado tu corazón para recibir un no como respuesta muchas veces, ¿no? No te conviertas en esclavo de los pensamientos de un autor. El comentario es una herramienta, nada más que una herramienta del estudio exegético, de mi estudio exegético, para decirlo en forma puntual. Si yo no tengo tal cosa, si no estoy haciendo un estudio exegético, entonces el comentario viene a ser algo sin valor, no tiene ningún valor, es un complemento. No es mi esclavo, no soy esclavo del comentario, es más, el comentario es esclavo de mi estudio exegético. Él me sirve a mí, no yo lo sirvo a él. ¿Se entiende esto? Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque se puede cometer errores bastante interesantes con respecto a los comentarios, ¿no? Hay que disciplinarnos en traer cada comentario bajo la autoridad bíblica. Y la autoridad bíblica tiene que representar la autoridad final y no el comentarista. Y otro detalle más, no te limites a leer comentarios simplemente que estás de acuerdo, que te gustan. Anda a los comentarios robustos, sólidos, que quizá no vas a estar de acuerdo, quizá te va a costar un poquito más entenderlo, pero anda ahí, anda a esos comentarios, son muy valiosos. Yo te traje acá una lista de comentarios que estoy utilizando para Santiago y te voy a explicar cómo los utilizo. Por ejemplo, este comentario de Santiago me ayuda a mí en la parte exegética, en lo que el texto dice, cómo me aporta mucho en cuanto a eso, cómo utiliza las cláusulas, cómo las desarrolla, un poco en cuanto también al estudio de las palabras, pero más que nada me baso en cómo trata el texto original. Tiene mucho que ver con el idioma original. Y es muy valioso en ese sentido. Es un comentario exegético muy, muy importante. Otra cosa que me aporta este comentarista es la hermenéutica. En la introducción tiene una hermenéutica especial de cómo estudiar Santiago. Entonces, es muy valioso eso. Porque el comentarista me está diciendo honestamente, yo estudio así el libro de Santiago. Estos son mis valores para estudiar, estos son mis principios, esto es lo que me va a regir. Imagínate,
no lo hace ningún comentario a eso. Y vos decís, bueno, en la parte, si estoy de acuerdo como vos estudias la Biblia, voy a leer todo el comentario. Bueno, estamos de acuerdo, tenemos el mismo método, ¿no? Entonces vas a ver cómo llega a las conclusiones que llega. Después, en segundo lugar, utilizo este comentario, que también es un comentario exegético, pero este me aporta mucha claridad, digamos, a lo que es contexto. Pone muy bien en contexto el pasaje, y otra cosa que hace es, ¿recuerdan las categorías gramaticales? Que nosotros primero las reconocemos, qué tipo de palabras cada una. Bueno, este comentario tiene eso también, pero lo tiene en el texto griego. Todos estos cuadritos grises, más oscuros, es ese trabajo que hacemos nosotros en español, él lo hace en griego. Me ayuda mucho y me aporta bastante en ese sentido. Después, este comentario es de todo el Nuevo Testamento, pero en la parte de Santiago, estos son bastante críticos con el texto. Muchas cosas no estoy de acuerdo, pero me gusta porque me desafía a ver cómo estoy parado si alguien quisiera poner en tela de juicio la interpretación que estoy dando del texto. Y muchas veces no, muchas veces te aporta y te complementa, ¿no? Pero siempre es un desafío leerlo, porque hay muchas clases de escuelas hermenéuticas en este comentario. Hay algunos conservadores que son muy buenos y otros que tenés que ver qué está diciendo. Después está este comentario. Este es bastante sencillo. Este lo que tiene es, no va a hablar del flujo de pensamiento, no te relaciona una idea con la otra, solamente hace un comentario chiquito de cada palabra que va surgiendo ahí y le da algún aspecto quizá práctico. Y ese me hace bajar como más a la tierra. Esto me sirve para aplicarlo de esta manera. Y último es el comentario de MacArthur. Lo que me aporta este comentario es la parte pastoral, digamos, o sea, cómo un pastor entiende este pasaje y cómo lo va a llevar a la vida de la iglesia. Quizá muchas formas de cómo él lo dice me interesan, y algo valioso que veo en este comentario es que MacArthur utiliza un libro para las referencias cruzadas, que es muy popular, y siempre se ve que lo utiliza porque él utiliza muchos pasajes. O sea, él se centra en el pasaje, te dice lo que quiere decir y enseguida lo relaciona con otros pasajes del Nuevo Testamento. Quizás es el último que agarro porque me hace perder más tiempo si lo agarro primero, porque se ramifica demasiado, ¿no? Y yo quiero saber este pasaje en cuestión, entenderlo bien y después poder relacionarlo con los otros. A este es el que más lo ojeo, digamos, porque no leo todo lo que dice porque se desvía bastante del tema. Después está el Precedauti, esa página en internet, que esa para mí es espectacular, porque ahí tiene varios comentarios, muchos de los que están acá y otros que no, que bueno, ahora no se me viene a la mente, pero hay algunos autores que siempre trato de ver cómo lo dicen, por qué lo están diciendo y cómo llevan la tarea adelante. Obviamente que esto representa inversión, no es que te va a sobrar la plata para comprar esto, tenés que invertir y tenés que hacerlo de forma intencional, pero siempre hay que estar preparado para eso, ¿no? Y entender la palabra de Dios requiere un esfuerzo, pero también requiere una inversión, aparte del tiempo que le vamos a dedicar, una inversión de recursos, de dinero. Hay programas también para estudiar la Biblia que requieren dinero, y eso tenemos que buscar la manera de poder tenerlo. Les cuento, yo lo compré en papel, en formato de libro, así, no digital, a estos 3 de Santiago. Estos 3 de Santiago los compré a los 3 juntos, una locura ese, casi me echan de mi casa. Pero los compré a los 3 juntos,
Vendí herramientas que ya no estaba usando con frecuencia, cosas que por ahí no tenían tanta utilidad. Listo, le busqué la manera. Seguramente tenés algo en tu casa que no te sirve, vendelo y comprate un comentario, un consejo, ¿no? ¿Y por qué los compré en papel? Gasté más del doble. Si los compraba en digital, yo gastaba menos, pero los compré así. Y hablábamos con Rebe, porque estamos estudiando Santiago. Son 3 comentarios muy buenos, muy buenos. Y en la parte de la lectura de los comentarios, o sea, también el que lo quiera, o sea, puede ir a estudiar con Rebe, si es una mujer, o puede venir conmigo y estudiar, leer el comentario. Si yo lo tendría en digital, ya la computadora no creo que te la deje, pero el comentario lo puedes utilizar, no hay ningún problema. Entonces, con ese propósito, ¿no? Porque si me hubiese ahorrado plata y lo usaba yo solo y ya está, pero también está abierto como para si alguno lo necesita. Así que bueno, eso en cuanto a los comentarios. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Algo para aportar? ¿Algo que quizá en esta clase te ayudó, te fue útil en cómo ves los comentarios? ¿O quizás ya sabías todo esto y lo utilizabas de esta manera los comentarios? ¿O algo que por ahí, o no todo, no entendía absolutamente nada, pero querés destacar una cosa nomás? Cuando ahí decías que el ejemplo que vos haces, que no le preguntás lo mismo a todos los comentarios, ¿eso no sería también medio casarse en algún aspecto con algún comentario? Como que, ¿por qué no le preguntaría lo mismo a todos? Sí. Porque, por ejemplo, ahí entra en juego el discernimiento. Vos ya sabés que este comentario es bueno en esta área, ¿viste? Entonces vos decís, no le voy a preguntar esto. Le voy a preguntar para lo que es bueno, no porque yo crea que es bueno, sino porque me lo ha demostrado en los años, en el tiempo, a través de muchos comentarios también, que este hombre es bueno en esto. Por ejemplo, a Hendriksen le voy a preguntar mucho de contexto histórico. No está acá Hendriksen, pues está en digital. Pero ese hombre ha discutido con la alta crítica, con las escuelas liberales, ha tenido batalla y las ha ganado a todas. No han podido con ese hombre, porque es un erudito tremendo que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces yo a él le voy a preguntar en cuanto a lo que es el contexto histórico, la autoridad, la legitimidad de que este es el autor, porque la alta crítica lo que hace es tratar de desacreditar eso. Le voy a preguntar eso, pero no le voy a preguntar lo que piensa sobre el reino milenial. No le voy a preguntar, porque él tiene una doctrina pactista. No le voy a preguntar en cuanto a lo que él piensa sobre, por ejemplo, la escatología. No me aporta nada valioso ahí. Él no cree lo mismo que nosotros creemos en cuanto a eso. Y no es que ahí me estoy casando con el autor, sino que estoy diciendo, es bueno en esto, pero en lo otro no estamos de acuerdo. Entonces, no me interesa saber lo que él piensa en lo otro, porque ya hay todo un sistema teológico que ya lo define a eso. Entonces le voy a preguntar cosas puntuales, cosas específicas, en los cuales sea bueno. A Peremillo le voy a preguntar también cómo él está viendo las palabras, cómo él está relacionando las cláusulas. El idioma original es bueno en eso. A Carballosa lo mismo, voy a ir por la misma línea. O sea, son diferentes preguntas que le vas a ir haciendo, pero eso lo vas a ir obteniendo en la medida que vayas conociendo los comentarios, vayas conociendo también cómo va tratando cada uno. Entonces, eso sería muy bueno. Por ejemplo, yo algunos comentarios que leí de este libro grandote, que lo sostienen como una verdad, Hendriksen los cita y los destroza, o sea, los tira abajo de una forma tremenda, ¿viste? Gasta mucho tiempo eso en él. Y a MacArthur eso no le voy a preguntar, porque el autor de Primera de Pedro es Pedro, punto, se acabó la historia. ¿Qué dice Pedro? Así te trata MacArthur las introducciones, o sea, es media carilla, no es que él va a gastar tiempo, porque él mismo lo dijo, yo no voy a estar defendiendo lo que ya es evidente, digamos, él también es honesto en esa parte, él no va a gastar tiempo contra el liberalismo, o sea, en ese sentido, digamos. Entonces, por eso vos decís, bueno, pero yo quiero crecer igual en esto.
aunque este no lo toque. Bueno, le preguntaré otra cosa, digamos. Lo que todos tienen en común es que hacen más o menos la misma tarea que nosotros estamos haciendo. Digamos. Ese sería el punto. Yo quería decir algo. Sí. Que bueno, todavía no llegué a eso, a sentarme con los comentaristas, pero quisiera. Pero para que sea más leve el estudio, porque sé que muchos le está costando, le quería contar que, como dijiste vos, que a veces no leer todo para entender algo, ¿no? Que bueno, eso no enseñaste, ¿no? Estudiar los puntos. Y con el tema de los estudios, algo que a mí me ha sido muy útil es tomar apuntes, tener estos los apuntes que vos nos diste y marcar todo, ¿no? Entonces, por eso quería compartir esto, porque entonces no tengo que ir a escuchar el audio que dure una hora, Claro. que lo pensamos. Claro. Voy a poner el audio mientras lavo los platos, ¿no? Claro. Y en realidad no le presto atención. Claro. Pero les animo eso, ¿no? Claro. Que a mí me ha sido de bendición tomar apuntes y tener estos apuntes que ustedes nos dieron, y voy a ir directamente donde dice la proposición infantil. Sí. Bueno, Patri, gracias. Sí, es muy valioso eso. Hay otros que esta semana me decían que ponían el audio en X2 y pasa más rápido, así que lo escuchan, le sacan el jugo igual. A mí, por ejemplo, me sirve las dos cosas, o sea, escucharlo y algo captás, no le prestás toda la atención, pero algo captás. Tenerlo ahí en el ambiente, ¿viste? Como en el contexto. Eso ayuda bastante. Y varios también hacen como Patri, ¿no? Que me compartían que van con todas las hojitas ahí al pasaje y tratan de ver qué es cada cosa. Y eso también es una linda herramienta para utilizar. Así que sí, gracias Patri, eso anima bastante eso. Hay que utilizar todas las herramientas que tengamos. No sé, ¿alguna otra cosa en cuanto a los comentarios? Algo para decir, algo que quizá te haya sorprendido, que te haya dado claridad. Que no te haya gustado, que no estás de acuerdo. Si es que prestaste atención, si no prestaste atención, quédate así en silencio. Nada, no sirvió de nada la clase, o sea, no te sumó en nada. ¿Los mando al frente? Vamos a hacer esto una clase donde participamos todos. Bueno, yo pensaba, si no me queda yo pensaba esto de cuando me haces un comentario de que muchas veces descarto. No es, primero que me acerco a un comentario y segundo que muchas veces descarto lo que vengo armando yo o lo que vengo entendiendo yo. Digamos que me tiro abajo. Claro. Porque capaz a un autor le pregunto todo. Claro. Así que también me ayuda a contar primero con nombres de otros autores y también esto de que no sea una dependencia máxima. Claro, está buenísimo. Sí, claro, porque es muy valioso el criterio que tenés al haber hecho el trabajo, o sea, no lo puedes tirar abajo, son muchas horas que si estaría mal hay que tirarlo, desecharlo, pero no porque otro lo diga, sino por el argumento, ¿no? ¿Qué más? Ahí me acuerdo del momento, entonces voy a decidir anotar las preguntas para empezar a leer. Claro. Y bueno, con claridad eso. Claro. Buenísimo. Otra cosa que no dije acá, pero tomalo como un comentario, una predicación, un sermón de personas que hacen este mismo proceso, tomalo como un comentario. Lo suelo hacer eso también, ¿no?
escucho predicaciones. Después de leer algunos comentarios, escucho predicaciones para ver cómo lo están diciendo también, ¿no? A qué conclusión llegaron. ¿Qué más? Sí. ¿Viste esa línea grande que abajo tiene referente? O sea, tiene como Un comentario. Eso, Sí. un comentario. Yo cuando antes Sí. antes de esto, de esta clase, me olvidaba mucho. Una vez te había comentado una Sí. cosa de desayuno, me dice, no seguía mucho ahí. Pero no entendí nunca por qué. A ver, por qué. O sea, porque a veces justo el versículo que yo quería que me comente algo, justo ese me salteaba. Claro, sí, de verdad. Es bastante subjetivo ese comentario, ¿no? Me llevaba mucho tiempo porque viste que te lleva a otro pasaje, a otro pasaje, a otro. Y me hacía un lío y me quedaba ahí. Claro. Me terminaba el tiempo y me quedaba ahí con eso. Claro. Ahora esto, bueno, ahora sé cómo hacer, pero igual tiene mucho tiempo. Pero bueno. Sí. Sí, pero te ayuda quizá en los principios a decir, busco lo que necesito porque tengo esta pregunta, ya formular la pregunta te va a ahorrar el tiempo de estar leyendo todo. Pero es verdad eso, a veces a mí también me ha pasado. Yo estoy estudiando un pasaje y quiero que me comente sobre una expresión que dice el autor y va otra que esto ya lo entendía, ¿por qué no dijo esto? ¿Viste? Porque es bastante, esos comentarios como son cortitos y no pueden hacerlo tan largo, digamos, son bastante subjetivos, dicen esto es lo que quiero comentar, digamos, ¿no? Muchas veces ni siquiera tiene que ver con la idea central del pasaje, ¿viste? Y sí, te limita ahí, ¿viste? Te limita ahí. ¿Qué más, Susana? Una pregunta. Sí. ¿Cómo yo saber si seleccionar un libro, digamos, que quiero yo, como un libro, digamos, cristiano, ¿no? Sí. Digamos, el sufrimiento, cómo superar el sufrimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo saber si realmente ese libro me va a gustar a mí? En la América Libre, ¿no? ¿Cómo yo realmente saberlo? Porque la parte última hablo de Está buena la pregunta y sí, es parte de lo que estamos tratando de ver acá, en este caso específico, en un libro de la Biblia, ¿no? Pero vamos a ver ese tema, el sufrimiento. Una de las cosas que no les dije es que uno lo que tiene que hacer cuando va a estudiar un libro, vamos a suponer que yo ahora voy a estudiar 1 Corintios, lo voy a estudiar. Ya compré un comentario, el de este autor de 1 Corintios. Voy a comprar otros autores más que me interesan, pero después voy a buscar a alguien que haya estudiado 1 Corintios, que haya estudiado y predicado positivamente. ¿Qué comentario me recomendás? Alguna persona que, por ejemplo, si tendría que estudiar Mateo, porque de repente vamos a empezar a enseñar Mateo, el Evangelio de Mateo. ¿A quién le voy a preguntar? Le voy a preguntar a Matías Buldain, que todo este año estuvo enseñando Mateo. Y seguramente debe tener algún comentario en vista, alguno bueno, que esté en español, ¿no? Para que me recomiende. Bueno, usted tiene un problema, ¿no? Quiere saber acerca de la ofrenda, del sufrimiento, de las pruebas, de lo que sea. Bueno, lo primero que hay que hacer ahí es preguntarle al pastor, preguntarle a personas, ¿qué libro me recomendás? Para no errarle, porque la verdad es que no es que nosotros somos re fanáticos de la lectura y leemos 2 libros por día. No, lo que hacemos es leer con mucho esfuerzo un libro, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, y justo le erramos al libro. La verdad que elegimos el libro equivocado. No, tenemos que tratar de ver que ese libro nos aporte. Yo, por ejemplo, hago lo mismo que usted está diciendo, lo hago, ahora estaba queriendo buscar literatura en cuanto a la vida matrimonial. Y no voy a empezar a leer todos los libros que hablan de matrimonio. Imagínese, Susana, hay un montón de libros. Quiero personas que veo que su matrimonio ha sido fructífero. ¿Qué libro me recomendás? No quiero leer cuentitos ni cosas que sean superficiales. ¿Qué libro te parece valioso, viste? Y ahí vas haciendo una lista de los libros. Ya tengo 2 títulos de 2 libros que me dieron para leer. Entonces, después le voy a preguntar a otras personas a ver cuáles son los libros que me recomiendan. Pero eso se hace preguntando. Hay que preguntar y depender de las personas que nos están influenciando para que confiar, ¿no? en esa recomendación que nos van a dar. Sí. O sea, digamos, todo lo que en la parte habló
libros cristianos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el otro día fui a Capital y fui a una librería, ¿cómo se llama? Bueno, y vi el sector todo lo que era parte cristiana, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, ¿cómo saber si realmente eso me va a aportar a mí, ¿no? Claro, sí, sí. O también recibo un libro que me dan. Claro. No saber si ese libro me va a aportar. Eso, no solamente leer la Biblia, también... Sí, 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 está bueno. Un comentario. Sí. Eso es lo que yo digo con unas clases me he perdido, le digo la verdad, y no podía recuperarme. Entonces yo me pregunto, digo, corro el riesgo de que me regalen un libro, lo leo y estoy viéndome por otro lado. Exacto. En todo eso la iglesia es importante, o sea, para ayudarla a mantenerse en la línea, preguntando, ¿no? Muchas veces uno compra un libro y nada que ver, o sea, no hay tanta plata como para gastar en cualquier cosa, no hay tanta disciplina como para que uno diga, bueno, me leo todo lo que viene a mi mano, y tampoco está el tiempo, digamos. Entonces, querés ser específico, querés ser puntual en lo que vas a leer, y le preguntás a otro, confías en el criterio que otros tienen, porque los ves que modelan eso, que son un ejemplo en ese tema, que han avanzado, y que te recomienden algo que leyeron, no que no caemos en la misma. No, leete este libro porque el autor es bueno, no sabes ni lo que habla el libro, no lo recomiendes, recomendá algo que hayas leído, que sepas de qué se trata. Pero está bueno, sí, giran en torno al tema, está buena la pregunta. Bueno, ¿alguna cosa más? Si no, ya terminamos. Rebe, ¿querías decir algo? ¿No? Buenísimo. ¿Listo, Aldito? ¿Nada para aportar? Listo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Queremos pedirte tu misericordia y tu gracia para poder seguir avanzando en estos temas. Pedirte, Señor, que tú nos guíes y que nos ayudes, Señor, a tener también buen criterio a la hora de estudiar los comentarios, Padre. Queremos aprender, seguir avanzando para tu gloria, Señor. Gracias por los hermanos, gracias también por el avance, Señor, en sus vidas, y te pido que les ayudes a poder seguir. Gracias, Señor, nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.